Es martes y como cada semana recibo con mucho gusto aquí en este espacio a Aurelio Nuño, exsecretario de Educación Pública, colaborador de este noticiario. ¿Cómo estás, Aurelio? Qué gusto saludarte. Encantado, Juan, de estar aquí con tu auditorio como todos los martes. Aurelio Nuño, bueno, pues se da a conocer un plan para fortalecer petróleos mexicanos. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum pues fue dura con el sexenio del presidente Peña Nieto al decir que habría desmantelado Pemex y que, bueno, pues buscaba más bien la inversión extranjera y nacional y que México importara gasolinas y diésel. Bueno, mira, creo que... Tú colaboraste en ese sexenio. No, claro. Y en esa reforma. Pues sí, en todas, ¿no? Así Me tocó es. cuando se aprobó, cuando hicimos el Pacto por México, que fue un acuerdo de todos los partidos en aquel entonces, y se aprobaron más de 10 reformas estructurales, empezando por la educativa y continuando, y una de ellas fue la reforma energética. Pues mira, no coincido con lo que dice la presidenta. Al contrario, yo creo que el enorme problema, o uno de los grandes problemas económicos que está teniendo ella en su gobierno y que por ello el crecimiento es prácticamente nulo o muy limitado, tiene que ver con su política energética y tiene que ver con haber destruido o echado para atrás la reforma energética que se hizo en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. ¿Cuál es el problema de fondo? ¿Cuál es el problema, Juan? El problema es que el sector energético en México, antes de la reforma que se hizo en el gobierno del presidente Peña Nieto, era un monopolio. Y era un monopolio que no tenía la capacidad de explorar y de extraer todo el hidrocarburo que había en nuestro país, mucho menos tenía la capacidad de extraer el gas y mucho menos tenía la capacidad de refinar y de trabajar con el petróleo, y también había un monopolio en la energía eléctrica que era muy ineficiente. Lo que se hizo en ese gobierno es que se abrió, se acabó con ese monopolio y se abrió el mercado para que hubiera muchos más jugadores que entre todos pudieran hacer más exploración, pudieran sacar más petróleo, se pudiera explotar el gas que es de México, y todos iban a pagar grandes cantidades de impuestos. Es decir, las arcas públicas se hubieran favorecido y genuinamente hubiéramos podido sacar el petróleo, que es de todos los mexicanos, el gas, que es de todos los mexicanos, y además se hubiera podido construir una industria de petroquímicas, de refinación, tener un sistema eléctrico muy eficiente. Como funcionaba la reforma eléctrica era que quienes producían la energía más barata y más ecológica eran los primeros en venderla. Entonces, los más baratos y los más ecológicos eran los que entraban primero al mercado, y los menos baratos y los más contaminantes eran los que iban al final. Entonces, era una reforma que funcionaba muy bien, hizo las licitaciones más eficientes de energías limpias, etcétera. ¿Cuál es el problema? Que echaron para atrás esa reforma y regresaron a que Pemex y CFE fueran empresas monopólicas de ese sector. ¿Cuál ha sido el resultado? Que hoy, y esos son parte de los resultados que presentó Pemex, es decir, estoy hablando con las cifras públicas presentadas por el propio Pemex, estamos frente a la producción más baja de petróleo que se ha tenido en la historia del país. Nunca antes Pemex había explotado o había sacado tan poco petróleo como lo está haciendo. Pemex había tenido una deuda tan grande como la que tiene hoy. Pero no se endeudó porque, lejos de capitalizar a la industria, la endeudaron 4 veces más a forma, Aurelio Nuño. No, al contrario. Y nada más impulsaron la rama extractiva petrolera, pero más allá de eso, Aurelio, subastaron reservas que pues ni existen. No, ¿cómo no? A ver, las subastas que hicieron para la explotación de los campos de petróleo son un ejemplo mundial de subastas que se hicieron con una gran transparencia, con una gran eficacia, y que se asignaron contratos que después ya no continuaron porque echaron para atrás la reforma. Entonces, yo pienso que ahí la presidenta desafortunadamente está equivocada. Y yo creo que su equivocación no solamente tiene que ver con comparar cómo se hizo con un sexenio y con el otro, sino que la equivocación que está cometiendo es una de las principales razones de por qué la economía, tanto en el sexenio anterior del presidente López Obrador como en el de ella, está teniendo tan pobres resultados. Fíjate, se quejaban
de que no en el es por gobierno... ello, no es por lo que sucede. A ver, cuando esta reforma que además prometieron que iban a disminuir los costos de las gasolinas, nos vamos a situaciones que nos preocupan mucho a los ciudadanos de a pie. Sí. Pues, se encarecieron más que en Estados Unidos, Aurelio. Sí, no, pero, y en su sexenio, no, ¿eh? No, pero espérame. Carísima. Espérame. Ajá. Espérame. No bajó el recibo de la luz. Espérame. No, el recibo de la luz sí bajó. El La mío gasolina subió. Nadie prometió que iba a bajar la gasolina. Y la gasolina subió porque se le cobraron más impuestos, que es un impuesto progresivo. ¿Qué significa progresivo? Que lo pagan pues los que más tienen. Es decir, los que tienen coche. Tú y yo tenemos coche, pues pagamos ese impuesto, no quienes utilizan el transporte público. ¿Cuál ha sido una de las políticas de Morena? El cual, por cierto, ellos sí prometieron que el precio de la gasolina no iba a subir y con ellos sí ha subido. Entonces, no, esa es una desviación. El problema es cuáles son los resultados de la política energética. Pemex hoy tiene los números más bajos que ha tenido en la historia de extracción de crudo. 1.3 millones de barriles. El año pasado era 1.5 y así ha venido bajando. Es decir, hoy pueden sacar menos petróleo porque acabaron con una reforma que permitía esa extracción al abrir al mercado. Los monopolios no son buenos, ni los públicos ni los privados, Juan. Pero ¿cómo poder solventar un sector petrolero que esta reforma ha sido acusada que dejó en ruinas, Aurelio? Pero es que es que eso es demagogia, Juan. No lo dejó en ruinas, al contrario. Cuando acabó el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, Pemex tenía viabilidad, Pemex estaba en números negros, Pemex tenía una capacidad de extracción mucho mayor, Pemex tenía menos deuda que hoy. Y no solo eso, en complemento el sector energético tenía otros jugadores, es decir, había otras empresas que tenían capacidad de extracción, que habían ya licitado campos, que estaban haciendo inversiones, no solamente que iban a contribuir a extraer más petróleo y más gas, sino que también iban a dar muchos más empleos. Iba a ser un sector en donde la inversión se estaba multiplicando, iba a permitir que la economía creciera, eso significaba más empleos y de mejor calidad. ¿Cuál es el para resultado privados, hoy? porque mira, aquí tengo un dato, hay 33 empresas nacionales extranjeras y hay varias, ¿no? Con cerca de 2.200 estaciones de servicio que le quitaron a Pemex cerca del 20% del mercado de estaciones de servicio. ¿No te parece que esto fue en detrimento de la empresa? No, Nos claro queda un que minutito. no. Estaciones de servicio son gasolinerías. Así es. No se las quitaron a Pemex, aumentaron el número de gasolineras que había. Nada más que ahora no todas son de Pemex. El problema de este gobierno es que piensa de una manera monopólica. Y eso los está estrangulando, Juan. No solamente estamos en el peor momento de producción del petróleo, con Pemex en plena, con la mayor deuda y la menor capacidad de producción, sino que tenemos una economía que no crece. La economía durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto creció más de 2% y decían que era poquito. Durante los gobiernos de Morena ha crecido 0.8%. Hoy no se están generando empleos formales. No hay creación de nuevos empleos formales. Un incremento sustancial de los empleos pero el día de hoy a través del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero eso es distinto. Se formalizaron en 10 segundos. Se formalizaron empleos, lo festejamos, no son empleos nuevos, son empleos que ya existían de las plataformas que reparten alimentos. Qué bueno que se formalizaron, pero no son empleos nuevos. Aurelio, esos ya existían. Nos escuchamos la próxima semana y seguimos discutiendo. Juan. Mucho que decirte, ¿eh? Sin duda.